Bien, como estábamos meditando, lo que el Eterno le dice a Job es, bueno, tus premisas son correctas, pero tu conclusión no se sigue de las premisas, ¿verdad? Si es cierto que Dios no castiga severamente a alguien que no es excepcionalmente malo, y si tú no eres excepcionalmente malo, entonces lo que te está pasando no es un castigo, es por otra razón, no es por una, podemos llamar razón punitiva, no es una razón de castigo, no es por un pecado, grupo de pecados, maldad especial que pueda haber en Job, ¿verdad? Entonces, creo yo que cuando el libro de Job dice que, cuando el Eterno hablando con el maligno le dice, tú me incitaste a que le arruinara sin causa, está hablando de sin causa punitiva, sin causa de castigo. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que no haya otra razón. Y aquí otra vez nuestro maestro nos ayuda. Cuando los discípulos convirtieron al ciego de Juan 9 en un caso de estudio, el maestro les dijo en Juan 9:3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo que estaba pasando el ciego no era un castigo, no era algo que había sido causado por un pecado en específico. Yeshua es clarísimo en decir, no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, esto nos introduce al tema de cuáles pueden ser las posibles causas del sufrimiento en alguien o de la presencia de sufrimiento, mal en el mundo, mal natural en el mundo. Y aquí, de hecho los rabinos en el Talmud dicen que la única pregunta que Hashem le negó conocer a Moisés, dicen ellos, es por qué sufren las personas buenas en este mundo. Y creo que podemos acercarnos, aproximarnos un poco a explicar esto en términos generales para tener una perspectiva balanceada, una perspectiva sana bíblica. Y aquí tenemos una base. El maestro dice claramente que hay otras razones, ¿verdad? No siempre el sufrimiento o un mal obedece a una razón punitiva de castigo, sino que aquí era para la gloria del Eterno. Moshe también lo dice en la Parashá, cuando dice, te afligió para la postre hacerte bien, dice Deuteronomio 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Aquí tenemos otra razón. Muy probablemente el Eterno puede tener cientos de razones que no necesariamente son pecado. Puede ser pecado y obviamente a todo lo que estoy diciendo hay el riesgo de que alguien, oyendo esta verdad, luego ocupe esto como una licencia para no reflexionar en sus caminos, y eso sería trágico. Ahora, eso no deja el hecho de que esta verdad pueda ser mal utilizada, no quita que sea verdad. Por ejemplo, hay gente que puede utilizar la verdad de que Dios es un Dios lleno de misericordia para seguir pecando y pensar, bueno, me puedo arrepentir y Hashem me va a perdonar. Casi todas las verdades grandes pueden corromperse, la gracia se puede convertir en libertinaje, la justicia o la rectitud se pueden convertir en legalismo, se puede corromper, y eso es lo que tenemos que evitar, obviamente. Pero también el otro extremo es igual de malo, creer que todo necesariamente que viene sobre el mundo debe obedecer a un pecado, que alguien es excepcionalmente pecador, nos llevaría a ser teológica y también emocionalmente crueles con las personas sufriendo. Entonces, de estos dos versos empezamos a aproximarnos al intrincado tema de por qué hay mal en el mundo, por qué hay sufrimiento que parece gratuito, sin ninguna aparente razón. Y la Biblia, a través del libro de Job, nos dice que el Eterno gobierna todo el mundo y el mundo es intrincadísimo. El Eterno gobierna tantas variables y Él decide o permite ciertas cosas en nuestra vida, algunas veces porque nos está disciplinando, listo,
otras veces nos está probando, otras veces, como dice Deuteronomio, manda un mal para la postre hacernos bien. Ese mal nos puede enseñar algo que de alguna manera no hubiéramos conocido, no habríamos conocido sin haber pasado eso. Como en el caso de Yosef, quien después de todo lo que sufrió, estaba preparado en humildad para poder ser el virrey de Egipto. Y tenemos tantos casos en donde la razón no es punitiva, no hay un pecado en específico. Es más, echándole un vistazo al justo, más justo que Job, Yeshua, si alguien hubiera estado viendo lo que le estaba pasando, de hecho, no es una hipótesis, esto pasó. La gente pensaba que él estaba siendo castigado por Dios. Es decir, la lógica es, Dios no puede permitir que una persona inocente muera en la cruz y que sea escarnecida, vituperada, todo esto. Pero en el caso de él, sabemos que él no estaba siendo castigado por su pecado. La razón por la que el Eterno estaba permitiendo ese sufrimiento totalmente inmerecido para él era porque estaba castigando en él nuestro pecado. En otras palabras, ahí tenemos un claro ejemplo de un sufrimiento que no necesariamente involucra que él ha cometido un pecado, sino que era para la mayor gloria de Dios, para el propósito de Dios. Y eso es bien curioso. En el libro de Job hay una palabra muy bonita, despropósito. Dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito es muy atinada aquí. En otras palabras, Hashem tenía un propósito. No era castigarlo, porque él mismo dice que no era por eso, no había ninguna causa punitiva o de juicio para castigar a Job, pero era algo mucho más elevado. Hashem tiene un mundo tan complejo en donde él maneja variables inimaginables para nosotros. ¿Sabía Job que nosotros el año 2021 íbamos a estar leyendo su libro? ¿Sabía Job que él iba a ser el campeón del pueblo de todos los que leemos su historia y tenemos ánimo al leerlo? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente lo que él parecía un sufrimiento totalmente sin sentido después de que progresa en su dolor, no lo era. El Eterno lo permitió para la mayor gloria de su nombre. Y obviamente luego fue recompensado. Y de hecho, algunos serán recompensados en este mundo, otros en el mundo venidero. Pero estos versos, tanto Job, Juan 9, Deuteronomio 8, nos ayudan a ver que no solamente hay una razón punitiva para experimentar, para el sufrimiento y mal que hay en este mundo. Algunas veces obedece a cosas tan intrincadas que ni siquiera podemos saber. El mundo es tan complejo, todas las variables que Hashem arregla para algunas veces llegar a entender por qué Él está haciendo algo. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y son algunas de las razones por las cuales alguien puede atravesar en la noche oscura del alma. Y tiene que escudriñarse, pero teniendo esta visión un poco más balanceada. ¿Qué más podemos aprender de esto y cuál debe ser nuestra aproximación al problema? Quiero tratarlo en el siguiente audio.